Gloria a Dios. Dios les bendiga. Damos gracias al Todopoderoso, a su nombre. Bien, levante sus manos, Padre. Gracias por este privilegio de invocar tu poder, la gloria tuya en medio nuestro. Señor Jesús, ábrenos los sentidos, que tengamos la mejor disposición para recibir tu palabra. Tu palabra dice: envió tu palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Padre, consumimos todo ataque de maligno, atamos todo principado, declaramos, Señor, una bendición sobre y abundante para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Siéntense, tengan la bondad. San Juan capítulo 14, el verso número 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso, hermanos, la historia en Cristo Jesús y el fundamento de la iglesia, el Señor Jesús enviado por el Padre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, habiendo dado su vida en la cruz para salvarnos de la maldición del pecado. Pero cuando el Señor Jesús cumplió su ministerio, por eso, hermanos, aquí la figura que el Padre y el Hijo enviaron es el Espíritu de Dios. Por eso hay que tener cuidado con los argumentos humanos, con la mente humana y sobre todo con la inmadurez, que es lo que el diablo se aprovecha para que la persona no se mantenga fiel y no tenga el conocimiento que Dios da, a sabiendas de que el intérprete de la Escritura en nosotros es el Espíritu de Dios. Por eso, el Espíritu de Dios tiene todos los atributos de una persona. Ojo con eso. No es una fuerza, no es una influencia, sino es el delegado del Padre y del Hijo. Por eso, cuando el Espíritu de Dios desciende sobre su vida, vemos el caso de los apóstoles. ¿Cuándo cambiaron ellos? Cuando el Espíritu de Dios los llenó. Pedro no volvió a delinquir, como lo hizo negando a su maestro. Todo lo contrario. Hermanos, preocúpense al máximo para que el Espíritu de Dios les unja, les bautice, porque es el único intérprete de la Escritura. Cuando el Espíritu Santo no está enseñando, es el hombre. Y el hombre enseña lo que vive, lo que quiere, lo que le parece, pero no hay disciplina, no hay formación, no hay identidad, algo que lo identifique a usted con un verdadero cristiano. En cambio, el Espíritu de Dios sí tiene esa propiedad. ¿Qué dice Juan 14, 26? Cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Por eso, hermanos, ojo, la sabiduría humana no funciona, porque la carne se acomoda a las cosas de la carne, el espíritu a las cosas del espíritu. Cuando Adán y Eva eran inocentes, ¿quién quiso darle sabiduría para ser como Dios?
el diablo. Por eso la Biblia dice, no es maravilla que los mismos que dicen ser ministros se disfracen como piel de oveja, pero su conocimiento en la carne piensa según su malvada manera de vivir. Y aquí nada tiene que ver el ser humano. Si no hubiera habido el Pentecostés, no hubiera iglesia. Los discípulos se acobardaron. Imagínense, estaban con la puerta cerrada, escondidos. Y esa es la naturaleza humana. La naturaleza humana, a la hora de la verdad, delinque, se aparta. ¿Qué pasó en la pandemia? Todo el mundo con el miedo, con el susto. ¿Qué ocultó al hombre? La naturaleza humana. El miedo. Pero hermanos, oído, ojo, que si usted es de Dios, usted reconoce que Dios le escogió desde antes de qué. Nada menos que desde antes de la fundación del mundo. Por eso, si usted no permite que el Espíritu de Dios gobierne su vida, no es cristiano, es un engaño. Hermano, revise cuidadosamente eso. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas. Os recordará todo lo que yo os he dicho, porque es, mejor dicho, en nosotros es la fuente de gloria. Por eso, Juan 15:26 dice muy claramente, pero cuando venga el Consolador, a quien Dios enviará el Padre, el Espíritu de verdad, hasta ahí nomás. Nunca un cristiano es cómplice del pecado. Nunca un cristiano se presta para hacer cosas indebidas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no se lo permite. Y si lo hace, el Espíritu de Dios se aparta inmediatamente. Encontramos, ¿quién capacitó a Sansón? El Espíritu de Dios. Cuando descendía sobre él era otra persona. Pero cuando se le metía el diablo de la carne, era otra persona. Un multiadúltero. En su carne, pero en el espíritu, el diablo le tenía pavor, le tenía miedo. Y por eso pagó personas y a semejante ramera para que lo descarriaran. El que no entiende la vida cristiana no valora, no permite que Dios lo guíe, por eso viene la naturaleza del diablo, animal y perversa. Cuidado con el crecimiento, porque muchas veces uno de los principios de la destrucción fue que el diablo le dice, Eva, serás como Dios. ¿Qué amistad tuvo Eva con el diablo? Que se sometió a él. Le encantó, le embrujó, la hechizó y la pervirtió. ¿Qué dijo Adán? La mujer que me diste por compañera me engañó. ¿Cuáles son los problemas de los hogares cuando el hombre o la mujer engaña al marido? Es porque se amancilla con otra o con otro. Y dice, ese me engañó porque lo pesqué con la muchacha del servicio. Y cuando la mujer engaña al marido, el policía, el vecino, el amante, bueno, el diablo sabe cómo se acomoda. ¿Qué pasó con Eva? Al someterse a hacer la voluntad de Dios y desobedecer a Dios,
Hermano, esto es de cuidado. Por eso uno cuando a veces no tiene nada y Dios le bendice, ya el dinero, la plata, lo vuelve. Se amancilla con el dinero. Ya esa fe verdadera, ese amor sincero, esa fidelidad. ¿Cuánta gente no conoció? Cuando no era nadie, eso buscaban de Dios, hasta querían tragarse el piso. Ay, Dios mío, ayúdame, por favor, ayúdame. Y cuando ya Dios los saca, ya son enemigos. Son unos mentirosos a morir. ¿Quién los pervierte? El amor al dinero. ¿Quién dañó a Eva? El mismo diablo. Ahora, fue un caso de inmoralidad tan delicado que Dios los echó. ¿Cómo así? Si son los... Eva, la mamá de las multitudes. Y Adán, el padre de la raza. Y no habían más, pero le fallaron. ¿Y qué hizo Dios? Los echó, hermano. Los sacó del paraíso. Por eso es que la paga del pecado es la muerte. Y el diablo busca por todas las maneras. Incline su rostro, que Dios le dé un corazón firme, sincero, para que el enemigo no venga a calentarle las orejas y usted se tuerza, sino que el Espíritu de Dios le quite toda venda, toda ceguera, toda pasión, y usted pueda ver la realidad. Porque ahí hay un discernimiento tremendo. Y eso solamente el Espíritu de Dios lo puede hacer únicamente en su vida. Por eso, el que no tiene el Espíritu de Dios no es de él. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré el Padre, el Espíritu de verdad, pues que no todo el mundo vive la verdad, obedece la verdad, hace la verdad, porque no tiene el Espíritu de Dios. Entonces tienen que vivir de desgracias, de inventos, de mentiras, de cuentos, de engaños. Porque aquí el que enseña la verdad no es el pastor, es el Espíritu de Dios en el pastor. ¿Qué lo enseña a usted a vivir la verdad? El Espíritu de Dios. Aquí no hay intérpretes humanos, que somos espirituales, mas no carnales. Tome atenta nota. ¿Quién enseña y quién confirma la verdad? El Espíritu Santo. Pero si usted se mundanaliza, ¿qué pasa? El cual procede el Padre, y Él dará testimonio acerca de mí. Por eso, hermanos, nosotros no nos podemos descuidar un segundo, porque el diablo sabe las debilidades. Y si en las manos de Dios pedimos que nos dé fortaleza, siempre vamos a estar fuertes, siempre vamos a estar fortalecidos en el poder de Dios y en su fuerza. Pero si usted se desvía, ahí fracasa, porque usted no aprovecha las oportunidades que Dios le ha dado para que usted sea un instrumento de bendición. Por eso, entienda claramente quién tiene la verdad y quién la revela: el Espíritu Santo. Entonces, hermano, si no hay espíritu del Espíritu de Dios, usted anda en su mente. Y usted en la carne, ¿cómo va a resistir al diablo? No puede. Pero el diablo sí lo enreda para que usted salga con disculpas. Juan capítulo 16, versos 7 y 8. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Para cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Póngale cuidado. ¿Quién hace que usted no cometa errores? El Espíritu de Dios. Si le queda claro cada pasaje, cómo es que debe usted entender y vivir. Aquí dice que Él convencerá, que usted ya tiene la seguridad de que no cae. ¿Por qué? Porque usted ya sabe a dónde va a parar. ¿Y quién hace que la gente se convierta? Él empieza, cuando predicamos el Evangelio, a actuar en la conciencia de la persona. Pues usted no puede tener aquí una conciencia entenebrecida, porque es ajeno de la ciudadanía. Si usted tiene una conciencia noble, por más malo que sea, Dios le empieza a guiar, a enseñar, y usted se quebranta y Dios empieza a levantarlo. Pero tiene que haber una verdadera disposición. Veamos cuál es la figura central en la iglesia, el Espíritu Santo. Él nos detiene, nos convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso ha habido un arrepentimiento. Inmediatamente Dios, ¿qué hace cuando usted se arrepiente? Destruye el hombre de pecado, para que usted no vuelva a caer en la misma. ¿Quién lo convence? El Espíritu de Dios. ¿Quién le enseña? El Espíritu de Dios. ¿Y quién le enseña la verdad? El Espíritu de Dios. Hermanos, tengamos todo el cuidado al máximo para que usted sepa quién realmente es el que tiene el control de su vida. Hermano, que le quede con absoluta claridad esa responsabilidad. Y si no, usted pues vive de emociones, promesas que nunca puede cumplir, doble personalidad. Porque una cosa es la realidad y otra es la tentación. ¿Qué hace el Espíritu de Dios cuando es tentado? Hace que usted no le dé lugar al diablo. Si no tiene el Espíritu de Dios, pues qué pena, allá cayó. Y es el fracaso. Ahora, esa es la pezuña del diablo. Que el rey David, cuando faltó, ¿sabe qué dijo? Quita toda afrenta de mí. Se vuelve un enredo, hermanos, muy delicado, que ha pasado en cualquier cantidad de casos. El hombre se pervierte, es mujeriego, es una mugrera. Y la persona inmediata que corrompe es a la mujer, que es la que le presta los servicios. Y si viene infectado el mundo con demonios, ¿a quién se los pega? El que esté enfermo. Si es el hombre, daña a la mujer. Si es la mujer, pues daña al marido. Vea cómo el diablo se transmite hasta aún en las enfermedades. Hermanos, esto es de mucho cuidado, más de lo que uno se imagina. Por eso, hermanos, la Biblia dice, los adúlteros no están ¿qué? Pero entonces, ¿quién nos controla? Cuando venga el Consolador, convencerá al mundo de pecado. Entonces ya usted sabe qué es usted desobedecer. Las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pleito, celos, brujería, idolatría, celos, contiendas. El diablo se mete ahí. Esos son los instrumentos que el diablo tiene para engañar y destruir. Pero Dios nos ha dado su Santo Espíritu, que no nos deja en vergüenza. Hay un problema delicado. Ojalá que, hermanos, si usted es de Dios, Dios lo levanta. Si no es de Dios, sigue de mal en peor. Yo os digo la verdad. Ojo.
os conviene que yo me vaya, porque si no el Espíritu de Dios no podría descender como el día de Pentecostés. Porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os los enviaré. ¿Qué le impide a usted no ser lleno de la gloria de Dios? La infidelidad. ¿Qué motivos tiene para que el Espíritu de Dios no tome el control de su vida? Y por eso es que los hermanos ven las cosas difíciles. Porque cuando el Espíritu de Dios lo convence a uno, Dios me libró de esta, me libra de esta. De esta, de esta. Y ya cuando usted es una persona que ha madurado, dice, si Dios me ha librado de todas estas, me libra de la que desea. ¿Qué dice la Escritura? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas me librará Jehová. Póngale cuidado, hermano, que cada día el Espíritu de Dios nos defiende, nos capacita, nos da vigor. Uno lo ve claro en los hombres de Dios, como ejemplo a uno. Sansón, mientras estaba en la carne, se apaciguaba con las rameras, pero cuando estaba en el Espíritu cogía a los enemigos y los volvía a pedazos. Y si usted anda en su carne, un diablo disfrazado. Si anda en el Espíritu es una bendición, porque el Espíritu de Dios está con usted. Entonces uno tiene que empezar a darse cuenta, hermano, para no ser esclavo, porque hay una maldición. El que cayó en pecado, que es esclavo del diablo, y el diablo hace lo que le da la gana con él. Pero si es siervo de Cristo, el Señor te defiende. Por eso esos altibajos son muy peligrosos. Hermanos, es tiempo que Dios le habla a los sentidos espirituales. Porque si no usted ya, en cambio de procurar la salvación, usted, ¿en qué está enredado? En el mundo, en la avaricia. Si usted compara lo que es ahora y cuando no tenía nada, cómo buscaba de Dios, son dos personas diferentes. El doctor, y cuando era un mendigo, ahí sí se quebrantaba, profesando ser sabios, porque ya son dueños del pecado. Mientras no era dueño uno del pecado, buscaba a Dios. Y cuando el pecado lo engañó, ¿qué dice? Produjo en mí la muerte espiritual. Hermanos, tengamos todo el cuidado. Uno cuando se da cuenta al mundo que hay que enfrentar. Metemos en Apocalipsis capítulo 6 cuando dice que le fue dado a un caballo bermejo la muerte de matar. La tercera parte de destruir, que se maten ¿qué? Unos a otros. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros tener? La protección divina. ¿Cómo es usted para que Dios lo bendiga? Pues tenga el Espíritu de Dios. Y si no, hermanos, usted es un luchador que se cansa. Yo ya no quiero saber de esto. Porque usted está en su carne. Pero cuando el Espíritu de Dios está, le hace todo fácil. Porque no es usted el que obra, sino Él obra en usted. Él obra a través de nosotros y todo es posible. Cuando la gente es de mala fe, actúan ellos. Pero cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, todo lo que hacemos, reciba el Señor toda la honra y la gloria. A su nombre. Estilo Abel hacía todo con excelencia para Dios. Por eso, hermanos, nunca podemos perder la identidad. Más cuando sabemos quién es el que nos capacita. Nos queda claro el primer paso. Juan 14, 26. Mas cuando venga, mas el Consolador,
el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Entonces, cuando alguien le está enseñando en su carne, ¿le enseña la palabra de Dios o lo mundanaliza? Es un corrompido. Sí, hermano, lleno de miedo, lleno de desgracia. Entonces le transmite a usted, uy, hermano, yo no miraba. Y ¿sabe qué me sorprendía a mí? Que la gente que venía a mí en la pandemia era gente, hermanos, que a lo mejor no tuvieron escuela. Pero me preguntaban, ¿qué me preguntaban? Pastor, mi pastor profeta, mi pastor echaba fuera demonios, o echaba porque ya anda escondido bajo la cama, y ahora nos prohíbe, no salgan, tengan cuidado. Y la gente con las ganas de buscar de Dios, y su pastor diciéndoles que cuidado, que se cuiden, cuando la Biblia dice que aquí el que hace la obra es el Espíritu de Dios. Aprenda a conocer cuando le hablen o le enseñen. Si es de Dios, lo llevan a Dios, y si son del diablo, lo llevan al mundo. Por eso no todo el que me dice que si yo permitiera el mundo en la iglesia, tendríamos 10 millones. Claro, y estaría yo lleno de millones. Porque el diablo me trae todos vagabundos. Y como saben que uno es una alcahueta, le tapan la boca con una ofrenda. No, aquí nadie le tapa la boca a nadie. Usted es consciente que si usted trae un diezmo es porque Dios se lo ha dado. Dios ha bendecido su trabajo. Dios le ha honrado. Y usted sabe perfectamente que su socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hay claridad. ¿Por qué? Porque quien nos enseña a nosotros es el Espíritu de Dios. Abra ese corazón, hermano. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Si usted recibe doctrina de hombres, por un momento al diablo le conviene, pero a usted se le olvida. Por eso la gente está plagada de mañas, de sabios. Pero si a usted le enseñó el Espíritu de Dios, la palabra se la escribe en el corazón. ¿Qué dice Dios al respecto de la formación? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vean la diferencia de una persona mal adoctrinada. Es una bomba de tiempo. Porque tiene palabra de hombre, conocimiento de hombre, no hay disciplina. ¿Quién lo redarguye? ¿Quién lo convence? Nadie. Pero aquí, cuando el Espíritu de Dios está, entonces Él nos enseña. Hace efectiva la palabra en su vida. Luego dice que es el Espíritu de verdad. El Padre lo envía, Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien el Padre os enviará, del Padre, el Espíritu de verdad. Entonces, el Espíritu de Dios le enseña a usted mentiras o verdades. ¿Y la mentira de quién es? Ahí se da uno cuenta quién es el mentiroso y en qué está la gente que no le ha amanecido. Ellos nunca tienen disciplina, nunca tienen formación, nunca, la hora de la verdad, como son falsos, ellos no ponen la cara. No les gustan las cosas de Dios. La gente desempeña un ministerio, pero no bajo la dirección de Dios. Porque el que es de Dios se conoce y ama las cosas de Dios. Pero el que es del mundo, el diablo lo ataca para podérselo llevar otra vez. Con todo el mundo y sus deseos y sus cosas. Es algo complejo. Ponga cuidado. Entonces,
El Consolador tiene gozo, tiene paz, tiene amor, que es todo lo contrario. La gente del mundo triste, adoloridos, desilusionados, fracasados, enfermedades, maldiciones. En cambio, el Espíritu de Dios nos llena gozo, alegría, paz, amor, poder. Vean la diferencia, hermano. Tome atenta nota. ¿Qué produce el Espíritu de Dios? Para que usted sepa lo que Dios le enseña, le concede y lo que Dios tiene para su vida. A su nombre. Primero nos enseña. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Toda la autoridad de Dios, del Padre y del Hijo, está en el Espíritu Santo. Para enseñarnos. Y aquí dice, para guiarnos toda la verdad. Y damos testimonio de la gloria de Dios. Juan 16, 7 y 8. Yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. ¿Qué hace el Espíritu de Dios en el cristiano? ¿Y qué puede hacer un hombre? El hombre lo que hace es desvirtuar, engañar y mentir. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ojo, ojo, ojo. De pecado, de justicia y de juicio. Entonces Él no permite que usted caiga porque Él lo sustenta. Usted ya sabe que lo guía. Usted sabe que Él le enseña la verdad. Entonces usted tiene algo tan diferente que es el Espíritu de Dios dentro de su vida. La gente para hacer cualquier cosa en el mundo tiene que tener vocación. ¿Ve? Le gusta, le fascina. Y la Biblia dice al cristiano, deleítate en Jehová que Él te concederá las peticiones. Y usted sigue feliz, contento, contenta. ¿No se acuerda de lo que le hizo Julanito para allá debajo de la mar de plátano? No, aquí no tenemos sino bendiciones a granel. En cambio, en el mundo la gente sí ha dolorido el corazón por una ingrata. El otro, en una cruz de palo mi nombre se verá. Y si seguimos descubriendo todos los proverbios del diablo, es una vergüenza. Pero en cambio en Cristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo. Lléname de gloria. Dame sabiduría. Señor, el yugo se pudre. ¿Cuántos alaban al que vive? En cambio, el que está sumergido en el cada día se hunde más. Y a su tiempo, cuando tenga que enfrentar al diablo, se la llevó todita. En cambio, si estamos en Cristo, tenemos poder sobre los demonios. A su nombre. Entonces necesitamos humildad, quebrantamiento y mucha sinceridad. Por eso el Señor nos enseña. Imagínense la lección del Señor Jesús. Juan 13, 14. Pues si yo y el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también deberéis lavaros los pies los unos a los otros. Y entonces los críticos, los murmuradores, los detractores se van para el infierno. Ya saben que no lo pueden hacer. Porque por regla el Espíritu de Dios no se lo permite. Hermanos, hoy en día hay que tener un cuidado porque he venido dándome cuenta que la gente ha conocido a Dios, conoce la Escritura, pero andan en pecado. En la desgracia. Y hay una cantidad de problemas. Ananías y Zafira solo
hacia el mundo del pecado. Pero cuando venga el Consolador, os guiará a toda qué. ¿A toda qué? A toda la verdad. Entonces, tiene que haber un quebrantamiento. Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, ayúdame a no fallar. Señor, a no caer. Señor, a combatir al diablo y sus demonios, sus enfermedades, sus ilusiones, su desgracia. Ayúdame, Señor, que siempre mantenga lleno de tu Santo Espíritu, Señor. Por eso es el Consolador, que llena, capacita. Y ahí tiene el fruto del Espíritu, empezando por el gozo. Un cristiano lleno del Espíritu de Dios vive triste, adolorido, victorioso, porque el Espíritu de Dios lo lleva a pelear la buena batalla de la fe. Juan 14, 16 y 17. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Es por un día, por un rato o para siempre. Para que esté con vosotros, ¿cuándo? Todos los días. Entonces, esas son las cualidades del verdadero cristiano. El que tiene apenas una idea, ese viene el diablo y lo ataca y es el primero que sale a correr. Y contamina al que sea. Por eso, hermanos, cada uno dará cuenta a Dios de su ministerio, si lo ha hecho de buena o de mala fe. Si lo hace de mala fe, es un instrumento del diablo para... A cualquier momento sale con las suyas. Y si es de Dios, también se conoce. Lo que es de Dios, se conoce, porque la verdad está ahí. Y el que no, hermanos, es un fracaso. En los 52 años y medio que llevo de conocer el Evangelio, en mi corazón está nunca volver atrás. Que ha habido que pasar 50.000 cosas. Hoy en día digo, Señor, mire, esto tú me has librado de todas. Una más también me libra. En cambio, una persona que no tiene el Espíritu de Dios, le pasa algo y se asusta. Tremendo, hermano. Ustedes no se imaginan. En pandemia le llegaba a todos niveles, estaciones de policía, mínimo 400 llamadas con el hecho de nosotros tener las puertas abiertas. Le habla el pastor fulano y tal. Allá hay un loquito que no cierra la iglesia y está desobedeciendo a la alcaldía, pero obedeciéndole a Dios. Pero donde yo tengo el corazón de pollito, pues me encarama, me asusta. Y claro, y como tiene uno para dónde irse. Uy, hermano, a mí me pasó una revelación en un segundo. Tengo en la finca como 50 gallinas. A veces me la traen gordas, que se me escurre la manteca por los dedos. Todavía me quedan varios corderos allá para ir y expresar uno. Bueno, no les sigo contando porque si no salen llenos de chismes y después. Es que hay delicadas. Hermanos, hay que tener cuidado. Pero cuando el Señor me dice, ¿y la iglesia qué? Uy, Señor, quíteme esa revelación de gallinas, pollos, burros, lo que sea. Me voy para la iglesia. Porque el Espíritu de Dios nos da discernimiento. ¿Qué nos conviene, qué no conviene, qué edifica y qué destruye? Porque, hermanos, uno tiene que ser más probado que el oro. Y entonces, ¿quién es el que hace esto? El Consolador. A su nombre. Enseñando.
el Espíritu Santo dando discernimiento a su nombre. Y por eso, la misma oración del Señor Jesús, para que aprovechemos. Juan 14, 16 y 17. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Bueno, ¿qué pasa? En todo lo que Dios nos ha venido enseñando, ahorita no vamos a levantar el templo aberridos, vamos a usar la conciencia. ¿Qué debemos de corregir? Porque si no ahorita, como ya sabemos orar, nos ponemos a orar, pero usted queda sin entendimiento. Entonces, ahora mismo, que el Espíritu Santo le dé entendimiento, sabiduría, qué está haciendo, qué está viviendo, para que usted se quebrante y diga, sí, papá, tú me has hablado. Estoy dispuesta a que me tomes, a que haga tu voluntad. Es otra faceta completamente diferente a la justificación. Porque si nos justificamos, todos somos buenos. No hay ningún demonio malo, todos son buenos. Para ellos, pero para Dios son demonios. ¿A qué me refiero? Cuando mataron al Pablo Escobar, la mamá dijo, ¿cómo mataron a mi hijo? Ella fue y lo defendió. Pero el hombre era lo que la mamá decía. No. Entonces, si la vida cristiana no corresponde a lo que Dios nos enseña, ¿estamos bien o muy mal? En cuidados intensivos, nada menos. Pero el Señor Jesús le dijo a la iglesia, yo rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿El Espíritu de qué? ¿Y a usted si le gusta la verdad? ¿Vive la verdad? ¿O se amancilla con un poco de mentiras? Porque es delicado, hermano. Créame que es delicado. Es delicado. Porque aquí el que Dios lo forma le obedece a Dios. Entonces no tengo necesidad de llamarlo. Oiga, hermanito, no tengo necesidad. Los llamo para que oren, para que ayunen. Eso sí. Déjenme todos sus teléfonos y todos los días a las 3 de la mañana lo estoy llamando. Que echen fuera al diablo, la pereza, lo que tengan y a buscar de Dios. Todos los días, eso sí. No se preocupe. Déjenme sus teléfonos que los llamo es para que busquen de Dios, no para decirle que se escondan. No para que sean mentirosos, sino para que verdaderamente vivan la vida en Cristo. ¿Hay poder en Jesús? Sí, hermano. Porque Dios nos ha enseñado a hacer una bendición. No hacer lo que hacía un comerciante de animales. Oiga, vecino, cómpreme ese caballo. Se lo dejo bien barato. Y se lo entrego con la montura completa. Y él se iba con otro que no era tan tonto. Le dice, oiga, pero raro que le ilusione que le vende silla y todo. ¿Por qué no le quitamos la silla? Y le espinaron una matadura. A lo mejor usted está más matado que el caballo. Y aquí viene a aparentar. Es mejor que el Señor cure las mataduras y no andar disfrazados. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Lo que usted siembra, lo va a cosechar. Y cuando usted llegue a viejo, el caso mío, vino la muerte. Y no me pasó lo del gringo ese. Puro mono de ojos azules. Y la muerte dijo, prepárese porque me lo llevo. ¿Y sabe qué hizo el muérgano? Llegó y se tiñó de negro. Coge el hollín de todas las ollas y lo echó. Se disfrazó. Y llegó la muerte.
Y sale el negro ese, oiga, ¿dónde está ese mono de ojos azules? No sé, aquí ya no vive. Aquí estoy yo. Dijo, pues como el otro no está, me lo llevo a usted. ¿Cómo le parece? En cuanto te laves con lejía, eso no le funciona. Entonces, hermano, aprendamos ya, si Dios nos permite, hermanos, estudiar su palabra, ella no vuelve vacía. Vamos a convertirla en una realidad en nuestras vidas. Si el Señor Jesús rogó al Padre, oró al Padre, para que nos dara otro consolador, para que esté con vosotros, ¿para cuándo? Para siempre. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Entonces, si usted es un semicristiano, es un mundano, ¿usted puede aconsejar a alguien que busque de Dios? ¿Usted puede enseñar a otro que sea correcto? No, pues usted está dañado. Ahí está el problema grave. Es usted y no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Si usted es de Dios, usted se opone al mundo. Y si es del mundo, pues se lo lleva, porque es del mundo. Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. A su nombre. A su nombre. Yo todavía me estoy preguntando. Le digo a papá Dios en ayuno y en oración, Padre, quítame toda venda, toda ceguera. Si tú me libraste de la muerte, ¿qué quieres hacer conmigo? Otro dice, no, me pongo a ver esos videos de esas campañas de multitudes. Me pongo a ver esa cantidad de videos de sillas de ruedas, ojos de vidrio que saltaban. No, yo no puedo ir de eso. Estoy buscando una unción mayor. Porque el Espíritu Santo lo inspira a uno. ¿Ah? No estoy buscando la vecina, ni el vecino. Abran los ojos del Espíritu y miren qué es lo que está usted, en qué está haciendo, hermano. Por eso es que el cristiano verdadero es luz. Y Dios le dice, mire, usted no ponga la luz debajo de la cama, usted que ve. ¿Nada? Pero la luz, ¿dónde se pone? Donde alumbre. Así la luz de Cristo alumbre, se vea, es real, es poderosa. Que el Espíritu de Dios se mueva, hermano, de una manera impresionante. Y que usted diga, yo no soy del mundo, amo a Dios, sirvo a Dios, honro a Dios, porque el Espíritu de Dios que mora en mí, Él me llena, Él me da sabiduría, Él me da paz, Él me da gozo, me da paciencia. Y por eso Él reparte, ya hablando de ministerios, para edificación del cuerpo de Cristo. ¿En qué se conoce el verdadero que dice lo que Dios dice? Y el falso va en contra de lo que Dios dice. ¿Qué fue lo que hizo el diablo con Eva? Eva, Dios te ha dicho no coma. Ah, es que Dios sabe que usted el día que coma serán abiertos sus ojos. Ay, tremendo, hermano, tremendo. Y después dice, Eva, ¿quién te enseñó? El diablo me engañó. Y eso es la palabra común en mucha gente que no tiene la verdad, ni respeta, ni ama la verdad. Caen al diablo. Echen la culpa al diablo. Una vez venía un hermano para la iglesia. Y antes de llegar a la iglesia es que se le apareció el diablo. Hágame el favor y dígale a ese pastor y a todos los cristianos que no me echen la culpa. Todos los males que hacen le echan la culpa al diablo. Y son ellos. ¿Cómo le parece? Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. No, hermanos.
El Espíritu de Dios te capacita para que usted sea inteligente, pues tiene la sabiduría del Espíritu y de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versos 10 y 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, hermanos. Eso es algo hermoso. Eso es algo glorioso, hermano. Esas experiencias son inolvidables. Pero son cosas, es la riqueza que uno tiene el Espíritu. Es el fundamento, es la bendición. Yo les he contado, de impío no le quedaba grande a uno nada. Nada. Eso las viejas de 80 para abajo eran un problema. Era cosa seria. Pero cuando vino el Espíritu de Dios, me dijo, es del diablo. Entonces, hasta ahí nos trajo el río. Fuera espíritu del diablo, fuera espíritu inmundo. Ya no da discernimiento. Es algo delicado. Y hermanos, un día, un hombre de Dios se me acerca una muchacha y de una vez se le va y dice, usted es un demonio, usted va a dañar a este ministro. Y me decía, no sea bruto. Usted no tiene la naturaleza del espíritu, sino la carne. Esta es una ramera que viene a engañarlo. Ella me pidió un consejo, pero yo no sabía el disfraz que traía. Pues él vio lo que ella iba a hacer y la reprendió y me reprendió a mí. Me dijo, ¿dónde está el carácter? ¿Dónde está la doctrina? ¿Cuál es el temor que tiene? El diablo le habla y usted le echa el brazo. Y dije, no, hermano, disculpe. Y aprendí, hermano. He aprendido. Claro, y si no, el enemigo se disfraza como ángel de qué. Y uno, uy, hermano, cae de la manera más vil. No, hermano, no. El Espíritu de Dios nos sustenta todos los días. Dios rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Entonces es un mundano que va a entender las cosas del Espíritu. Y él piensa y él actúa a su manera. Vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Entonces él nos viene enseñando, abriendo los sentidos del Espíritu, revelándonos cuando estudiamos la Escritura. Él es el que nos da la sabiduría, la inteligencia. Primera carta a los Corintios 2, 10 y 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces uno se quebranta, Padre, no te puedo mentir, no te puedo desobedecer, no te puedo faltar. Pero ¿quién está dándole a usted ese conocimiento? El Espíritu de Dios. Por eso es que la persona se arrepiente, se compunge, se quebranta. Porque el Espíritu de Dios está ahí enseñándole, guiándole, haciéndole entender las cosas, que se llama revelación del Espíritu. Ese conocimiento. Porque Él está escudriñando qué tan fieles somos, qué tan sinceros somos. Romanos 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Experiencias, cosas que uno ni siquiera se imagina. Le cuento esto. Cuando yo conocí el Evangelio,
vivía con una persona y esa era enemiga de las cosas de Dios. Eso me decía, bueno, una posición demoníaca terrible. El diablo la usó hasta para cogerme a puñaladas. Eso fue algo delicado. Entonces un día el Espíritu Santo habló y le dijo, te voy a cortar. Usted es esto, hipócrita, mentirosa, falsa. Usted ha querido quitarle la vida a mi siervo. Les quitó toda la máscara. Si usted permite que el Espíritu de Dios tome el control de su vida, hermano, su vida va a cambiar. Porque usted va a obedecer la palabra de Dios. ¿Quién nos da discernimiento? ¿Quién nos da sabiduría? Aún intercede por nosotros. Dice Romanos 15:30, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. El amor del Espíritu Santo nos alegra. Desea que usted sea un gran hombre, una gran mujer, pero si usted no se dispone. Por eso, cuando el Espíritu Santo se empieza a manifestar, primera carta a los Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Por eso, hermano, aquí venimos todos a que Dios te bendiga de una de otra manera. Se muevan los dones, se muevan los ministerios, todos bendecidos, todos edificados, todos llenos de gloria, porque Él reparte como Él quiere, a su nombre. ¿Y usted sí entiende eso? O viene aquí, hermano, porque el diablo le da vacaciones, váyase allá. Y después sale de la iglesia y otra vez vuelve a lo mismo. O usted realmente sale feliz, contento, ¿sí? Dichoso. Por eso, Él en nosotros hace lo que usted nunca podía hacer, el Espíritu lo hace a través de su vida. A su nombre, a su nombre. Hechos 8:29. El Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntase a ese carro. ¿Quién iba? Un funcionario de Cadancé, sobre sus tesoros. Y llegó el Espíritu de Dios y agarra a Felipe y lo traspuso. Se lo llevó en cuerpo y alma. Y le dice, júntate a ese carro. Y el otro se empezó a predicar en la palabra. Usted a veces no se predica ni a sí mismo. ¿Cómo será para hablar de Cristo? Gravísimo, hermano. ¿Cómo era el día del juicio? Usted perdiendo su tiempo en cambio de dar testimonio, compartir las experiencias, queda mudo. Y en cambio el Espíritu de Dios le dijo a Felipe, quede mudo o háblale a este hombre. Y cuando le pregunta, es que no hay quien me enseñe, y le empezó a enseñar. Y cuando el hombre aprendió la doctrina, dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Descendieron ambos y se bautizó, siguió su camino y Dios cogió a Felipe y se lo dio. Qué experiencia, ¿no? Qué bendición, qué testimonio. Esa convicción que el Espíritu de Dios da. Juan 14:26, cuando venga el Espíritu Santo, a quien el Padre enviaré en mi nombre, os enseñará todas las cosas que os y os recordará todo lo que os he dicho. A su nombre. Nehemías 9:20, enviaste tu buen espíritu para enseñarles, no retiraste tu maná de tu boca y agua les diste para la sed. Cuando venga el Consolador, Juan 16:8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. A su nombre. Por eso, en la iglesia, una iglesia llena del Espíritu de Dios, Él es el que dirige, habla, enseña, fortalece y edifica. Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la hora que os he llamado. Entonces no es que usted sirve, que usted no sirve, que usted no.
Cuando el hombre lo pone, usted fracasa. Y cuando Dios lo llama, usted debe ser responsable. Y si no, hermano, pues tenemos toda la cantidad de sinsabores y problemas que hayan por capricho. Aún el Espíritu de Dios. Mire lo que pasó en la vida del apóstol Pablo. Hechos 16, 6 y 7. Atravesando Frigia, toda la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y si a usted lo guía a su carne, ¿quién va a entender? Nada. La gente ha perdido la responsabilidad. Una hermana fiel de la iglesia, un domingo sacó la disculpa de ir a visitar a la mamá. Salió el primer bus y la dejó. A la hora, otro. Sintió ganas de ir al baño y cuando salió la dejó. Otro. Ya el bus de 11 a 12. Estaba ya sentada en el puesto. De pronto dijo, pero no le llevo a mi mamita nada. Se bajó a comprar unos panes, cuando volvió se fue. Y ya ella se enojó, se puso brava, perdió 3. Salió el próximo. Entonces ya se vino para su casa. Y cuando escuchó la noticia, se estrelló y una cantidad de muertos. Dijo, oiga, Dios con razón uno no entiende. Yo no entendía, me ha puesto brava, ¿por qué esto, por qué aquello? El Espíritu Santo no quería que el diablo le acabara. Así muchas veces uno no ora, no clama, no le da gracias a Dios, sino que uno es a meter la cabeza donde no debe. Pero el Espíritu de Dios no lo deja. Si no somos sensibles, ¿quién le va a guiar? ¿Cómo? No, hermano. ¿Qué dice la Escritura? Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. ¿De quién es la obra? Entonces no se deje engañar y que Dios te utilice, que Dios te bendiga y que hagamos lo correcto ante los ojos de Dios. Porque el Espíritu de Dios nos ha puesto como obispos, como ministros, como servidores, trabajadores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Entonces ahí viene la responsabilidad de cada quien. A su nombre. Cuando usted entienda y busque de Dios sinceramente, Juan 15, 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, el Padre, el Espíritu de verdad, del cual procede el Padre, dará testimonio acerca de mí. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, el Padre, el Espíritu de verdad, del cual procede el Padre, él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué dice Gálatas 5, 18? Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Ya usted puede comer lo que Dios le dé, pero en la ley no podían comer ni cerdo ni animal de pezuña hendida. Y por eso los sabáticos no comen de eso. Y se metían a la iglesia cuando hubo ese avivamiento a corromper los ánimos de los hermanos. Una cosa es la cizaña y otra el trigo. No sea cizaña, sino trigo. ¿Cuál es el testimonio? Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. ¿Qué hace? Escudriñar su vida hasta lo profundo y usted se quebranta, se humilla. Primera carta a los Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y mire quién nos saca adelante en las pruebas, en la peor situación que estemos. Romanos 8:26.
De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces no le eche la culpa al diablo, ni se haga el que no puede. ¿Quién te ayuda? El Espíritu Santo. Aún en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mi estimado, incline su rostro y venid y estemos a cuenta, dice el Señor. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, usted va a salir aquí emblanquecido, libre y como blanca lana. Dios quiere, hermanos, te anhela, pero vamos a tener la mejor disposición para serle muy fieles. ¿Y quién hace la obra? El Espíritu de Dios. En todo, hermano. Por eso somos del Señor. A su nombre. Entonces, quebrántese hasta lo sumo, ponga su conciencia y ore en lo profundo de su corazón. Permita que el Espíritu Santo te dé testimonio y ustedes, hermanos, vamos a madurar, vamos a crecer, pero la persona indispensable en la iglesia es el Espíritu Santo. Si el Espíritu de Dios no edifica la casa, si el Espíritu de Dios no guarda la ciudad, sí, hermano. Por eso es que ahorita mismo la iglesia, todos los demonios de atraco, de robo, yo los ato día y noche. ¿Qué tal que todo el mundo entendiéramos cómo fue de este país, cómo cambiaría Dios todo esto? Los atropellos del diablo, porque lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Pero si no tenemos conocimiento y actuamos en la carne, peor que los impíos. Porque la carne hace que usted sea enemigo de Dios y el Espíritu te compunge. Póngase de pie, levante sus manos y mire a ver, hermanos, que la sangre de Jesucristo te limpie de todo pecado y de toda maldad. Que la sangre de Cristo te limpie de todo pecado. Hermanos, que usted sea ese cristiano que corre en ríos de gloria. Que el Espíritu de Dios fluye. No hay impedimento, hermano. No hay variación. No hay disculpas. Sino que el Espíritu de Dios es el que tiene que tomar el control de su vida, de la iglesia, para que podamos ser agradables delante de Él. Señor, glorifícate. Señor, toma el control. Padre, queremos hacer tu voluntad. Tú nos sacaste de un mundo de engaño, donde hacíamos lo que nos parecía, pero hoy estamos bajo tu voluntad. Bajo tu voluntad. Quédense quieticos ahí, que ustedes lo que hacen es estorbo. Busquen de Dios más bien. Este es un momento de arrepentimiento y el que tiene el Espíritu de Dios busca lo que es de Dios. El que ande en la carne, pues ¿qué le importa? Ahí está la diferencia. Porque el que es de Dios se quebranta, se compunja, se humilla. Y el que no, pues hermano, es un payaso completo. Dios del cielo. Que, hermano, qué ignorancia hay. Qué apariencia, qué religiosidad hay. Que aún Dios enseñándonos nuestras responsabilidades, hermanos, no estamos aptos para aprender a hacer la voluntad de Dios. Si Él nos capacita, pues deje la carne y hágalo en el Espíritu. Hermanos, vamos a tener todo el cuidado, porque hermano, de emociones, ¿a quién engaña usted? ¿Eres espiritual o carnal? Entonces, es importante que, hermano, cuando Dios le hable, usted se quebrante, se humille. Porque Dios busca verdaderos adoradores. Y el Espíritu de Dios intercede. Y la persona es responsable. Y la persona es el Espíritu Santo quien guía, enseña. ¿Dónde está lo que Dios le ha dicho en esta hora?
¿Cuál es la responsabilidad que usted tiene? Un carnal ahí disfrazado de cristiano. Eso es una vergüenza. Hermanos, que haya un gemir de lo profundo de tu corazón, de lo profundo de tu ser, para que el Espíritu de Dios tome el control, el dominio de su vida, que usted realmente sabe que Dios le ha hablado y no con la apariencia, con la mala fe, a engañarse a sí mismo. Dios nos acaba de hablar, esto no es para un ratico. No, hermanos, es que este Dios se conoce, le ama, le sirve, le busca, es sincero, es fiel. Cada 8 días, todos los días. El Consolador está con nosotros todos los días. Entonces, ¿qué es lo que mueve a la iglesia? ¿Las emociones o el Espíritu de Dios? Quebrántese hasta lo sumo, hermano. Porque ya sabe usted quién es el que hace la obra en la iglesia. Un pastor en la carne es un fracaso. Y un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo es una bendición. Porque todo lo que haga tiene la aprobación de Dios. En todo lo que haga tiene la gloria de Dios. En todo lo que haga, Dios está ahí, hermano. Dios está ahí, hermano. Dios está ahí, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Abre tu corazón, hermano. Asincérate. Usted sabe que la persona indispensable es el Espíritu de Dios, para que usted haga la voluntad de Dios y no vivamos de emociones, no vivamos de engaños, no seamos oportunistas, sino verdaderamente siervos del Dios Altísimo. Que hasta el diablo reconozca que usted es sierva del Dios Altísimo. Que corran ríos de gloria, que el Espíritu Santo le dé testimonio, que aprendamos a ser responsables. Por eso, hermano, donde usted tenga un líder carnal, es una vergüenza. Si usted tiene un líder espiritual, siempre te va a llevar a hacer lo mejor para Cristo. Siempre te va a llevar a que usted verdaderamente lo que haga, Dios lo tome en cuenta. Pero cuando hay caínes que enseñan la mediocridad, no la excelencia, tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado. Usted tiene que aprender a hacer todas las cosas de corazón, que Dios las reciba, que Dios te honre, que Dios te bendiga, porque usted tiene conocimiento. ¿Qué le cuesta hacer un vaso para que la gloria de Dios se derrame? Para ser un instrumento en las manos de Dios. Padre, gracias, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. Para siempre es tu misericordia. Señor, danos la sabiduría. Por eso, hermano, quebrántase con un corazón humillado. No ocupe un lugar donde usted no es de bendición, sino es más bien una piedra de tropiezo. Aprenda a comportarse como es digno de la gloria de Dios y no la apariencia, hermano, no la religiosidad, sino que realmente usted es un verdadero hijo de Dios. Sabe que Dios le ministra, que Dios le habla, que el Espíritu de Dios le enseña, que el Espíritu de Dios le redarguye, que el Espíritu de Dios te dirige, que tengamos los frutos del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Es la iglesia el cuerpo de Cristo y no una parranda de ciegos, de carnales, llenos de apariencia. ¿A quién va a engañar usted, hermano? Reflexione de lo profundo de su corazón. Reflexione de lo profundo de su ser.
Padre, te damos gracias. Padre, corta esa ceguera, esas penas, esas ataduras, esa apostasía, esa doblez de corazón, para que el nombre del Señor sea glorificado en todo y en todos. Que cada uno tenga una propiedad dada por Dios, que es el Espíritu Santo, que te guía, que te fortalece, que te edifica, hermano. Y que usted sabe que si no tiene el Espíritu de Dios no es de Él. Que usted está verdaderamente identificado con la palabra de Dios. Que realmente, hermano, usted como cristiano, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivamos, tenemos formación. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Para qué usted se afana en hacer cosas así? Es una vergüenza. Es una pena, hermano. ¿Dónde está el Espíritu de Dios guiándote, enseñándote? Hermanos, ahí es donde uno se da cuenta realmente del engaño que hay. Hay mucho engaño, mucho disfraz. Entonces es el tiempo de buscar de Dios. Es el tiempo de sincerarnos para que Dios se glorifique.